Hola, buenos días a todos y bienvenidos a la tercera jornada de Euskadi Energy Week, en la cual este día pues está centrado principalmente en la jornada de Intelligent Territories and Cities. En esta jornada tenemos dos sesiones. Una primera sesión en la cual pues va a estar enfocada una mesa redonda pues con distintos puntos de vista, y en la segunda sesión va a estar más enfocada en una serie de conferencias de proveedores asociados a la plataforma Enertic. En esta primera parte, en esta mesa redonda, tenemos el placer de contar con Jesús Ugarte, es el vicedecano del Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones de Euskadi. Bienvenido, Jesús, y muchas gracias por tu participación. Y bueno, a continuación voy a hacer una breve presentación de los participantes en la mesa. Contamos con la participación pues de Josu Ansola, que es el director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Ermua. Bienvenido, Josu. También tenemos el placer de contar con Ana Izpuru, que es la responsable de Estrategia Inteligente y Sectorial de Fomento y San Sebastián. Bienvenida, Ana, y muchas gracias por participar. También adicionalmente contamos con la participación de Roberto San Salvador, que es el director de Deusto Cities Lab. Buenos días, Roberto, y bienvenido y gracias por participar. Buenos días. Y finalmente contamos con la participación de Santiago Julián Alcolea, que es el responsable de Desarrollo de Negocio y Sector Público de Signify, asociado a la plataforma. Bienvenido, Santiago. Buenos días. Sin más, por mi parte, Jesús, te cedo la palabra y cuando quieras comenzamos con esta mesa redonda. Muchísimas gracias a todos. Buenos días a todos. Bueno, pues gracias por la presentación, por las presentaciones, y dado que vamos con un pelín de retraso, si os parece, empezamos con directamente con las presentaciones que cada uno de vosotros podéis hacernos, para las cuales tenéis entre 5 y 10 minutos, y si os parece, pues después de las presentaciones plantearemos una serie de preguntas y entablamos a partir de ahí una mesa redonda y conversamos, ¿no? Pues si os parece, empezamos por Ana, por Ana Izpuru. Ana, toda tuya. Vale. Egunon denoi, buenos días a todos. Gracias por Jesús por darme la palabra y sobre todo también gracias a la plataforma Energy, en nombre de Fomento de San Sebastián, por invitarnos a este evento. Por presentar un poco brevemente quiénes somos y lo que hacemos, Fomento de San Sebastián es una sociedad 100% pública del Ayuntamiento de San Sebastián. Somos como, digamos, el ámbito de desarrollo económico del Ayuntamiento de San Sebastián. Tenemos un poco esa cartera, digamos. Desarrollo económico, como su propio nombre indica, es algo muy amplio, con lo cual, pues hacemos cosas variadas y muchas, dirigiéndonos sobre todo al tejido económico de la ciudad, en su sentido más amplio, es decir, empresas de diferente tamaño, entidades, centros tecnológicos, incluso también segmentos al final de ámbito de educación, como universidades o segmentos educativos de menor edad, y también tocamos, por supuesto, ciudadanía. En cuanto a ámbitos de actividad, tenemos desde ayudas y servicios a empresas de ámbito transversal, centrados mucho en innovación, internacionalización, digitalización también. Trabajamos también, por supuesto, ámbitos más tradicionales como la orientación al emprendedor y la orientación al empleo. Y luego realizamos también un impulso específico en determinados sectores económicos, que es un poco la razón que nos trae aquí a este evento y la invitación de la plataforma Energy. Y entre esos sectores en los que hacemos un esfuerzo específico por ser considerados clave o estratégicos para la ciudad, son de diferente naturaleza, y uno de ellos es el ámbito SMART, el ámbito de las ciudades inteligentes o de las Smart Cities. Y en este ámbito de las Smart Cities, por resumir mucho un poco lo que hacemos, empezamos ya a trabajar hace unos cuantos años. Veníamos sobre todo del ámbito energía, eficiencia y también algunos proyectos que teníamos en el ámbito TIC. Somos bastante activos en Europa en lo que es en identificación de convocatorias, presentación de proyectos, tanto como coordinadores como socios, y también Europa pues nos traía el concepto de las Smart Cities,
y empezamos a unar fuerzas, a trabajar en colaboración público-privada, a trabajar también con otros departamentos del ayuntamiento y con otras entidades y a montar proyectos un poco más complejos que se salían de lo que era solo el ámbito de la energía y de la eficiencia. Y así empezamos los años 2014-2015, ya empezamos a trabajar en un plan SMART de ciudad, un plan que fue participativo, donde hubo muchísima gente de empresas, entidades, otras instituciones de la ciudad y de su entorno, también externos, que trabajaron en ese documento, en ese plan SMART. Lo más importante no fue tener el documento, es un documento, un plan SMART 2016-2020, que ya pronto llega a término, pero lo más importante fueron ese año y medio, o por lo menos un año, de un montón de reuniones participativas con todo el espectro económico de la ciudad y de fuera de la ciudad, intentando pensar qué podíamos hacer en el ámbito SMART para adaptándolo un poco a la realidad de la ciudad y tomando el concepto SMART en su sentido más amplio. Esto lo hicimos además en un marco del proyecto europeo y trabajamos con 2 ciudades que son Bristol y Florencia, y cada uno hizo su plan adaptado a la realidad de la ciudad. Y luego, en paralelo a ese plan SMART, hemos ido poniendo en marcha proyectos de diferente índole. Algunos son top-down, otros son bottom-up, algunos son proyectos más pequeñitos, proyectos piloto con recursos propios. En otros tocamos ya una dimensión mayor, tocamos territorio, con ámbitos de barrio, con ámbitos de ciudad, con financiación europea. Y bueno, no voy a detallar todos los proyectos porque si no me alargo y quiero dejar también espacio a los compañeros que están aquí hablando en esta mesa redonda, pero por citar 2 ejemplos y luego quizá podamos entrar a profundizar más. Hay un tipo de proyectos que son proyectos europeos de ámbito mayor, como puede ser la dimensión de barrio, donde trabajamos con muchísima gente. Uno de ellos es el Replicate, que es un proyecto Lighthouse. Lighthouse es la convocatoria de Smart Cities más importante que ha habido en estos últimos años a nivel de financiación europea. Los coordinadores somos nosotros, Fomento de San Sebastián, y coordinamos a 39 socios de Europa, empresas grandes, pequeñas, universidades, ciudades. Aquí quisimos trabajar de nuevo con Bristol y Florencia y coordinamos también el trabajo de estas ciudades, y lo que hacemos es, centrándonos en algunos casos en la ciudad y en otros casos en un barrio concreto que es Choming, que es un barrio que está en la periferia de la ciudad pero bien comunicado con el centro y que consideramos un barrio laboratorio, un barrio referente en ámbito SMART, implementar una serie de iniciativas tanto de energía eficiencia como de movilidad como de ámbito TIC. En el ámbito de la energía tenemos un district heating que hemos instalado para dar calefacción y agua caliente sanitaria para todo el barrio. Hemos hecho la rehabilitación energética de viviendas consolidadas, 156 viviendas. En cuanto a movilidad, se compraron autobuses eléctricos para unir ese barrio con el centro de la ciudad con una línea verde. Y en ámbito TIC hicimos una instalación de alumbrado inteligente en la zona industrial adyacente a ese barrio residencial. Se mejoró también la conectividad del entorno. Tenemos una plataforma SMART también con información a nivel de ciudad, de ayuntamiento. Bueno, esas son algunas de las iniciativas de ese proyecto que tendremos en vigor hasta 2021, pero muchas implementaciones ya están en marcha y en funcionamiento. Y luego hay otros proyectos que ya son más pequeños, en una dimensión geográfica más reducida, en un ámbito calle, que los hacemos con recursos propios o con algo de financiación que también hemos trabajado con la Diputación de Guipúzcoa, y en los que trabajamos ya desde el inicio con ciudadanía y con otros agentes de la ciudad, ¿no? El ejemplo es Smart Calea. En Smart Calea, además, hace unos años ya colaboramos con Signify, y ahí lo que hemos hecho es, bueno, coger en 3 calles de barrios diferentes de la ciudad, una zona tan visitada como la parte vieja, una zona periférica como Alza y un barrio más céntrico como Amara, 3 zonas pequeñas, 3 calles, y ahí trabajar con comercios y negocios de la ciudad y con los residentes de esas calles para monitorizar todos los consumos energéticos y de agua, hacer asesoramientos, ver un poco cómo pueden aumentar la dimensión un poco tecnológica a los comercios y agentes de esas zonas, generar también trabajo a oportunidades económicas a las empresas pequeñas de la ciudad, porque ahí trabajamos solo con empresas de la ciudad, empresas pequeñas, y experimentar también tomando esas calles como territorio laboratorio, ¿no? Una vez más, pues, por ejemplo, tenemos una convocatoria de ideas en la que todas las empresas pueden presentar ideas y las testeamos o las ponemos en marcha en son las zonas o las calles
en las que se actúa en Smart Calea. No voy a detallar todo el proyecto, tenemos también todo un ámbito de control del flujo peatonal y de tracking, pues para tener información sobre cuánta gente pasa, qué recorridos hace. Esa es una información muy sensible que luego nos interesa tanto a nivel de turismo como a nivel de seguridad, como para un montón de aspectos de la ciudad. Y luego todo ello va integrado en una plataforma, que es una plataforma además abierta porque tiene una capa de visualización dirigida a la ciudadanía, donde se pueden ver los flujos peatonales, los ahorros, tanto en comercios como viviendas, hay informes resumen, en fin, es una plataforma, si te queréis Smart Calea, podéis acceder a ella y está toda la información. Entonces, bueno, proyectos diferentes, proyectos que ponemos en marcha siempre en colaboración, porque el aspecto del partenariado público-privado es importante para nosotros, y proyectos que intentamos un poco que sean sostenibles en el tiempo. Y luego, aparte, pues hay otras muchas iniciativas, tanto propias como en el ámbito de la financiación, sobre todo europea, con otros socios también, que están ahí, que a veces no se ven en la ciudad, porque tienen que ver con software, con testeo de plataformas y demás, pero también son de interés. Y siempre buscando esa incidencia en la ciudadanía y esa mejora en alguno de los aspectos que le tocan, y también esa colaboración público-privada. Gracias. Perdón, muchas gracias, Ana. Estaba muteado, disculpadme. Pues nada, si os parece, sigo el orden en el que me aparecéis aquí en pantalla y hacia la derecha tengo a Roberto San Salvador. Roberto, por favor, ¿nos comentas en qué proyectos, en qué iniciativas estáis trabajando en la Universidad de Deusto? Egunon Guztioi, buenos días a todas y todas. Es un placer estar aquí. Bueno, en primer lugar, quisiera presentar un poquito el trabajo que está desarrollando Deusto Cities Lab, ¿no? Es un proyecto totalmente interdisciplinar, configurado en la Universidad de Deusto en el año 2015. Por lo tanto, dentro de lo que es el mundo académico, un proyecto joven, pero que se alimenta del trabajo desarrollado por profesionales y gente que estábamos trabajando en la universidad pues ya hacía varias décadas. El objetivo principal de la cátedra es de hacer de las ciudades y de los territorios lugares donde vivir mejor, así de sencillo, así de complicado. Para ello contamos con el apoyo y el mecenazgo desde el comienzo de la iniciativa, tanto del Gobierno vasco como de la Diputación Foral de Guipúzcoa, el Ayuntamiento de Bilbao, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Fundación BBV, BBVA, Iberdrola, la Fundación BBK, la Fundación Legnor, Bilbao Port, y también han formado parte del Consejo de Mecenas de la cátedra Ikusi Belatia y Ferrovial Servicios. Lo que intentamos fundamentalmente es, a través de los 70 laboratorios que hemos venido desarrollando en estos 5 años, llevar aquello que en el mundo de la universidad trabajamos como investigación básica o investigación de excelencia, tanto en el campo de las ciencias sociales y humanas como del derecho, del mundo de empresa, del mundo de ingeniería, del mundo de la psicología y educación, llevarlo al territorio de los municipios y de las ciudades y territorios, de tal manera que de alguna manera podamos ir abordando retos que se nos van planteando. Es un centro de investigación que forma parte de la red de centros de investigación de ONU Habitat, por lo tanto, la fecha de origen de la cátedra no es aleatoria, surgimos con la redacción de la propia Agenda 2030 y sobre todo, y lo que más importante, con la redacción de la nueva Agenda Urbana en Quito, en la que formamos parte y estuvimos trabajando pues con otras 30.000 personas de este planeta Tierra. Preferentemente nuestro campo de actividad es Euskadi, es la comunidad autónoma vasca, pero no obstante, por todos los redes y ámbitos de relación que mantenemos, pues lógicamente intentamos que los laboratorios se extiendan por otros lugares del planeta y podamos aprender también de lo que otros agentes desarrollan. En el campo, fundamentalmente, de lo que se viene denominando las Smart Cities, o las ciudades inteligentes, un poco nuestra línea de pensamiento desarrollada durante todos estos años es el conseguir hacer migrar a los municipios de la Smart City a la Wise City, de la ciudad inteligente a la ciudad sabia.
Y esto, que puede parecer un concepto un poco extraño, es tan sencillo como darle preferencia a los objetivos y retos del desarrollo urbano sostenible, es decir, a los retos del desarrollo medioambiental, económico, social y cultural, y darle prioridad a la hora de elegir o de identificar las tecnologías, ¿no? Como señalaba muy bien Ana en su exposición, por ejemplo, tanto en el proyecto Replicate como en Smart Alea, pues tienen una importancia tremenda, no solo los aspectos tecnológicos, sino la configuración social, cultural de los diversos barrios que he ido mencionando, de Chominenea, o de Amara, o de Alza, y por lo tanto la tecnología, la base tecnológica es un elemento importantísimo, pero sobre ella no hay que olvidar que el elemento, dijéramos, pull factor, el elemento que tira de la implantación de esa tecnología es al final el desarrollo medioambiental, el resolver una de las pandemias que venimos arrastrando desde hace prácticamente 2 siglos, que es la crisis ecológica, y donde nuestro modelo de industrialización pues, ha ido generando infinidad de problemas, entre ellos el cambio climático. En el campo social tenemos un problema también muy importante, que es la crisis sociodemográfica, en la que tenemos situaciones como las migraciones que estamos viviendo, el envejecimiento, las grandes diferencias o la falta de paridad entre hombres y mujeres, y las desigualdades de naturaleza diversas que van aflorando en nuestros entornos urbanos. Tenemos que también, desde esa base tecnológica, abordar los problemas desde mi punto de vista, de la ficción económica que estamos viviendo, esa especulación creciente del modelo económico que hace que el propio sistema económico se esté separando de lo que es la realidad de productos, de bienes, de la actividad continua de la sociedad, para entrar un poco en el control desde los fondos de inversión, desde la financiarización de la realidad. Y de alguna manera la tecnología también nos tiene que ayudar a volver a la economía de la proximidad, la economía de los bienes, de la economía de los cuidados, de esa otra economía que realmente saca adelante muchísimos empleos y muchísimo bienestar en nuestro entorno urbano. Y finalmente también nos gustaría algo que cuesta más visibilizar desde el mundo de los municipios y desde el mundo de la tecnología, que es la importancia que la tecnología tiene que desempeñar en el desarrollo cultural. En el desarrollo cultural nos estamos jugando cosas tan importantes como identidad y valores, nos estamos jugando elementos de creatividad, de conservación del patrimonio, y en estos ámbitos sería bueno también que hubiera una Smart City, una Wise City, ¿no? Porque aquí también hemos sufrido y estamos sufriendo una gran pandemia, ¿no? He hablado de la pandemia del cambio climático, de la pandemia crisis demográfica, de la pandemia de la especulación económica, pero tenemos una cuarta pandemia muy importante, que es la xenofóbica, ¿no? Los conflictos entre culturas, entre identidades van a ir creciendo, la migración toca nuestras puertas, la convivencia de valores distintos basados en soportes también religiosos distintos y visiones del mundo totalmente distintas ya entran en colisión en nuestras propias ciudades, en nuestras calles y comunidades, y evidentemente hay unas soluciones de base no tecnológica, pero me gustaría argumentar y defender que la tecnología puede hacer mucho por esa convivencia, ¿no? Bueno, este es el trabajo que estamos desarrollando. Yo creo que tendremos oportunidad de ir detallando algunas de estas ideas también en la conversación. Sí, Jesús. No te escuchamos, perdona. No sé si ahora... Ahora sí, me habíais desactivado el sonido, el organizador. Es que pulsamos a la vez y se desactiva y se activa. Ajá. Decía que muchas gracias, Roberto, y gracias por ajustaros tanto Ana como tú al tiempo. Adelante, Josu, todo tuyo. Tu momento. Kaixo, unon. Kaixo. Listo, bye. Bueno, Kaixo, unon danoi. Gracias, Jesús. En nombre del Ayuntamiento de Ermua también muchas gracias a Enertic y a toda la organización del evento.
por concedernos esta oportunidad, que de alguna forma también entra dentro de nuestra misión de alguna forma socializar y proyectar lo que estamos haciendo y lo que estamos aprendiendo en este camino, en todo lo que es la evolución hacia la Smart City. Bueno, voy a hacer una breve presentación, más que nada para contextualizar lo que es Ermua, cómo hemos trabajado la estrategia de Smart City hasta el momento y, sobre todo, bueno, pues para enfocar en una iniciativa estratégica que estamos ahora gestando, bueno, ya está avanzada y que de alguna forma lo que pretende ser es el paraguas del resto de los proyectos de Smart City que se vayan a desplegar en Ermua. Para los que no conozcáis, Ermua es un municipio de 16.000 habitantes, puede ser, bueno, pues en Euskadi un municipio pequeño, está ubicado en el centro de la comunidad, eso sí, y bueno, pues tenemos un sector económico predominantemente industrial. Y bueno, pues tenemos dos características que me gustaría mencionar, de características singulares que bueno, puede tener el municipio y que de alguna forma también nos ayudan a desplegar esta estrategia de Smart City. Por un lado, bueno, hace años ya que se desplegó una red de fibra óptica propia, municipal, pública, que nos está generando muchas oportunidades a la hora de gestionar las comunicaciones y las telecomunicaciones. Y bueno, sobre la que operan operadores, diversos operadores, pueden ser pequeños, incluso ahora últimamente están entrando las grandes, pero lo que no deja de que, bueno, pues la propia infraestructura es municipal y la gestión de esa infraestructura, cómo organizamos esa infraestructura, cómo concedemos los servicios, pues de alguna forma también es parte de las decisiones públicas. Entonces, de alguna forma también nos está generando oportunidades a la hora de desplegar bien a la ciudadanía, pues como puede ser en este caso de pandemia, donde, bueno, pues decisiones municipales y públicas lo que nos ha permitido es que ninguna familia de Ermua se quedase sin una conexión a Internet para que sus hijos e hijas pudiesen continuar su proceso educativo, porque de alguna forma desde el ayuntamiento también lo hemos concedido, ese acceso a empresas que necesitaban pues un ancho de banda muy importante, que en un momento dado, pues a través de otras operadoras, pues no sería viable. Y por otro lado también, bueno, pues Ermua está reconocida como ciudad de la ciencia y la innovación por el Ministerio de Ciencia e Innovación y actualmente, bueno, copreside junto con el Ayuntamiento de Viladecans la red Impulso, que de alguna forma es la red de ciudades de la ciencia y la innovación, donde participan pues más de 70 ciudades de todos los tamaños de España, donde también están incluidas las capitales más principales. Y bueno, esto de alguna forma contextualizar. Ermua, en la siguiente diapositiva, bueno, no se puede leer lo que está en cada una de ellas, pero representan los hitos clave en la evolución municipal, siempre entendiendo desde lo que es la Smart City o incluso más allá de lo que es la innovación. Están organizadas, bueno, pues en tres ámbitos, pero no es tanto lo importante como, de alguna forma, hemos llevado a cabo o hemos desplegado lo que es el concepto de la Smart City en Ermua. Empezamos con proyectos individuales, proyectos de base tecnológica. Bueno, pues el primer hito que podéis ver es la instalación del centro de procesamiento de datos, que bueno, fue un hito importante porque lo que nos permitió es desplegar tecnología a nivel municipal, sobre todo a nivel del propio ayuntamiento. Y bueno, pues paulatinamente hasta el 2009 aproximadamente llevábamos a cabo proyectos Smart City según las oportunidades o necesidades que observábamos en cada momento. Pues se puede decir que eran proyectos, entre comillas, aislados, aunque sí existía una estrategia municipal, sobre todo del equipo de gobierno, pero no estaba esa estrategia explícita o redactada. Es en el 2009 cuando ya se empieza a reflexionar, redactar una estrategia municipal, donde también en paralelo se define una estrategia Smart City. Y es ahí cuando ya empezamos ya con un hito importante a nivel municipal, que es la creación de proyectos transversales. Proyectos donde participaban personas de diferentes áreas y donde la tecnología estaba presente, porque de alguna forma también esa red de fibra municipal y otras infraestructuras tecnológicas que estaban a nuestro alcance, pues de alguna forma tendríamos que integrar en esos proyectos transversales. Pero bueno, personalmente creo que el hito más importante es a partir del 2018, cuando pensamos que la Smart City tiene que ser una política transversal en toda la estrategia municipal.
De alguna forma, cuando Roberto ha hablado de bueno, pues ir más allá de la tecnología, de la Wise City, me venía en mente, pues bueno, que de alguna forma no se trata tanto de una estrategia paralela o aislada, sino de la incorporación de determinados principios o tecnologías de la Smart City en nuestra estrategia en todos los ámbitos que estamos trabajando. De hecho, en esta diapositiva lo que pretendemos trasladar es la estrategia que estamos trabajando en 4 ámbitos. En el ámbito económico, que es el que más me respeta en mi caso, en el ámbito del territorio, en el ámbito de la sociedad y en el ámbito de la gobernanza inteligente. Son 4 ámbitos, son 10 líneas estratégicas y en cada línea estratégica, de alguna forma, tratamos de incorporar esa perspectiva tecnológica, las bondades que nos puede ofrecer la tecnología a la hora de desplegar la estrategia, esas infraestructuras tecnológicas que están a nuestro alcance, como es la red de fibra o el propio Izarra Center, de alguna forma tratando de que la política de Smart City sea transversal a todo el municipio y en este caso pues no se oriente solo en un determinado aspecto. Vale. Y en este caso, para el despliegue de la propia estrategia o de la propia política Smart City, contamos, eso sí, con 2 infraestructuras críticas, entendemos. Por un lado, Izarra Center, que se erige como bueno, un ecosistema donde concentrar iniciativas innovadoras empresariales que nos permitan también diversificar el tejido económico actual y, sobre todo, añadir valor desde la innovación y la digitalización a ese sector, y la red de fibra propia municipal, que lo que nos ha permitido es atraer empresas, actividad económica que requiere de bueno, pues cierta no sé, capacidad especial, cierta autonomía en la gestión de sus telecomunicaciones y que de alguna forma ahora, en estos momentos, es una infraestructura crítica. De hecho, bueno, desde nuestra perspectiva, nuestra política siempre ha sido tratar de que estas inversiones sean autofinanciables de alguna forma y bueno, actualmente tenemos más de 2.500 abonados a nivel municipal en lo que es la fibra municipal, la fibra de Cibermua, y lo que nos ha permitido es llegar o sobrepasar el umbral de rentabilidad y actualmente pues ya estamos autofinanciando esa inversión. Y todo esto, de alguna forma, estas 2 infraestructuras críticas, lo que nos ha permitido es crear, bueno, diferentes proyectos, iniciativas, y esta es una de las iniciativas que actualmente estamos gestando y que nos gustaría compartir porque lo que pretende es que sea el paraguas a la hora de desplegar los diferentes proyectos o tecnologías en nuestra estrategia. Siempre lo vinculamos y siempre priorizamos la estrategia municipal a lo que puede ser cualquier implantación tecnológica o cualquier estrategia paralela de Smart City. Lo que entendemos es que la tecnología, en cualquier caso y en todos los casos, lo que tiene que apoyar es nuestra propia estrategia, tanto interna como dirigida a nuestro tejido económico. Y bueno, se trata de una iniciativa donde, en colaboración con Gaia, el clúster Industrias de Conocimiento y las Tecnologías Aplicadas de Euskadi, bueno, este clúster, asociación clúster, incluye determinadas empresas, algunas de ellas del sector de la IoT, de la Internet de las Cosas, y dentro de su estrategia y en combinación con la nuestra, lo que estamos creando es un laboratorio demostrador de tecnologías IoT en 2 verticales. Por un lado, en casos de éxito dirigidos al sector industrial, porque entendemos que es a lo que nos debemos y de alguna forma es prioritario en nuestro tejido económico, y por otro lado, al sector territorio, cómo nosotros podemos, como municipio, adoptar esas tecnologías, esos casos de éxito a la hora de evolucionar en el concepto de Smart City. Veis ahí una imagen de las empresas, de algunas empresas que están participando en esa iniciativa y bueno, lo que pretendemos es, además de ubicar aquí en Izarra Center un laboratorio demostrador donde podamos conocer qué es capaz de hacer la IoT por nosotros, porque entendemos que tenemos un problema de maduración de la demanda, es decir, en muchas ocasiones las empresas desconocen, sobre todo las más pequeñas, desconocen lo que es la IoT o lo que es la sensórica y lo que puede llegar a hacer por ellas. Entonces, lo que queremos es atraerlas aquí y que vean in situ cómo funciona este tipo de tecnología y qué les puede aportar a ellas. Y de esta iniciativa es de alguna forma de donde se despliega el resto de los proyectos estratégicos. Y todo ello, algo que, bueno, pues Ana también lo ha mencionado, que nos parece clave, sobre todo en estos momentos, y es la colaboración público-privada. Entendemos que, bueno, pues
la combinación de los diferentes agentes es lo que nos va a permitir diferenciar y evolucionar en este sentido. Y bueno, me imagino que luego en el debate ya surgirán más cuestiones que ya podremos abordar. Por mi parte, pasamos a Santiago Julián, de Signify. Santiago, coméntanos en qué iniciativas estáis trabajando. Perfecto, buenos días a todos. Creo que me tenéis que pasar el control porque iba a aprovechar para utilizar también. Si podéis ver mi pantalla, me imagino, ¿no? Sí, perfectamente. Vale, perfecto. Bueno, pues lo he dicho. Muchas gracias a NERTIC por invitarnos y darnos la oportunidad de participar en esta mesa. Y bueno, lo que voy a trasladar en esta intervención inicial es un poco trasladar cómo desde una empresa privada pues estamos enfocando todos estos retos de sostenibilidad, de digitalización, que de alguna forma, bueno, las ciudades nos requieren o necesitan. Y bueno, cómo desde el punto de vista, en mi caso, de la iluminación y el alumbrado, que es el sector principal al que trabajamos, cómo estamos, bueno, pues buscando nuevas formas de hacer las cosas y de innovar y de acompañar a las ciudades, pues eso que comentan, esa famosa colaboración público-privada, que yo creo es algo en lo que tenemos que seguir andando. Entonces, simplemente como introducción, bueno, para aquellos que no nos terminen de terminar de tener ubicados, Signify es el nuevo nombre de Philips Alumbrado. Seguimos siendo la misma empresa a todos los niveles, accionariado, mismas fábricas en España, todo igual. Ahora Philips se queda como una marca dentro del paraguas Signify, donde convive con otras marcas, como, bueno, Interact, un poco más enfocada pues a todo este mundo al que también estamos viendo la iluminación que nos está llevando, comentaba Joshua, al Internet de las cosas, a la digitalización, etcétera. Y bueno, nuestro core principal es el tema de la iluminación, el alumbrado, y bueno, pues aquí pues en nuestro ADN, por supuesto, va todo el tema de sostenibilidad. Para los que no estéis mucho en el mundo del alumbrado, pues bueno, en los últimos años ha habido una revolución dentro del mundo de la iluminación que ha venido de la mano de los LED y acompañados a los LED de todo el tema de la digitalización del alumbrado. Estamos hablando de una revolución en la que ya es una luz digital, no es una luz analógica como antes, con lo cual no solo tienes ese ahorro energético, sino que además tienes la posibilidad de interactuar con la luz y de hacer cosas que antes eran inimaginables. Me imagino que ya todos en vuestras casas estáis utilizando tecnología LED, en las ciudades es cada vez más frecuente ver tecnología LED en las calles. He recogido aquí simplemente algunas fotos para que veáis cómo, bueno, la tecnología LED es una tecnología totalmente madura, contrastada, que da nivel de seguridad, de reproducción de los colores, profundidad de visión, bueno, ya está aprobada. Es una tecnología totalmente madura. Y como digo, muy acompañada a lo que es el LED en sí, viene toda la parte de los sistemas de control, que se han promocionado mucho en los últimos años. Esta es una imagen del puerto de Bilbao, donde tuvimos la suerte de participar en un proyecto de renovación de toda la iluminación, donde además esa iluminación viene gestionada por unos sistemas de control que permiten que, bueno, pues que solo haya unos niveles altos cuando se requiera, cuando llegue un barco a atracar al puerto, pero en situaciones normales pues haya simplemente unos niveles de seguridad mínimos para, bueno, para promover esa eficiencia energética o ese ahorro energético. Entonces, como digo, en los últimos años, pues muchas ciudades, yo creo que han enfocado el entorno Smart City o su estrategia Smart City, sobre todo por el lado de la eficiencia energética y la sostenibilidad, que yo creo que, bueno, que es una parte interesante porque no tenemos que olvidar que, bueno, al hacer esas inversiones en eficiencia energética, vamos a conseguir unos retornos económicos que, a su vez, las ciudades van a poder utilizar para otros usos dentro de su estrategia de ciudad. Y es un poco pues lo que quería también profundizar hoy. Es un buen momento, aprovechando la renovación de las ciudades a tecnología LED, para dar otros usos a esas instalaciones de alumbrado. Como veis, en esta fotografía es bastante claro, bastante evidente, por la dispersión que tiene toda la red de alumbrado en las ciudades. Yo creo que es la red de activos pública con mayor dispersión, con lo cual, pues, es buen momento y muchas ciudades están haciendo el camino para aprovechar esa red de alumbrado, no solo para implementar actuaciones de alumbrado y conseguir ahorro energético, sino también para otros usos. Entonces, quería comentaros algunas de las implementaciones que se están haciendo a nivel mundial, y en España, pues la verdad es que en España somos pioneros de todo lo que tiene que ver en innovación, digitalización, startups. Yo creo que somos un país que siempre vamos a la cabeza en esas actuaciones y, bueno, pues algunos de los ejemplos que podemos utilizar es pues simplemente utilizar esas farolas de alumbrado, veis en la imagen de la izquierda, para conectar otro tipo de sensores de ruido, de medio ambiente, de calidad del aire,
nodos de gestión, para aprovechar esa red que tenemos tan dispersa en las ciudades para otros usos. No solo la cabeza de la luminaria, sino también el propio báculo de la luminaria. Tenemos ya ejemplos de actuaciones donde se han incorporado puntos de acceso Wi-Fi, cámaras, ahora con todo el despliegue de 5G que viene en un futuro y que va a ayudar también, va a contribuir a dar nuevos usos a todo el tema de la tecnología. Yo estoy de acuerdo en lo que comentaba Roberto, no tenemos que tampoco obsesionarnos con la tecnología, en plantar tecnología porque sí, hay que realmente encontrar usos y aplicaciones que al final favorezcan la vida de las personas en las ciudades, pero bueno, si aplicamos la tecnología de forma inteligente, pues podremos seguro encontrar usos apropiados. Como decía, se está aprovechando mucho para utilizar esta estructura de alumbrado para el despliegue de elementos como serán las redes de 5G en el futuro. En alumbrado interior encontramos lo mismo. Ahora tenemos disponible la tecnología LiFi, que te permite una conexión a Internet a través del propio haz de luz. Esto a nivel pues, mayor ancho de banda, seguridad. Son un poco ejemplos también de cómo por las distintas empresas tecnológicas estamos invirtiendo para buscar pues, nuevas aplicaciones y al final pues, facilitar un poco la vida a las ciudades y a los ciudadanos. Quería acabar dando unos ejemplos de casos de uso de interacción de la iluminación con otros elementos y cómo las ciudades están aprovechando estas interacciones para encontrar facilitadores de una mejor vida de los ciudadanos. Un ejemplo sería la ciudad de Eindhoven, donde este es un ejemplo de una calle, la típica calle pues, donde están situados pues, toda la zona de marcha, de bares de la ciudad, y lo que se ha hecho participando con esta ciudad es integrar dentro de la red de la iluminación sensores para detectar si en algún momento puede haber algún conato de pelea, indicadores para poder en momentos de tumulto de la calle poder indicar por dónde abandonar la calle de forma segura. Bueno, es un poco al final cruzar las posibilidades que tiene la tecnología con necesidades de las ciudades, como es en este caso la seguridad. Otro ejemplo sería la vinculación de la iluminación con el turismo. Esto es una imagen de la Plaza Alta de Badajoz. Era una zona pues, un poco deteriorada de la ciudad, donde no había demasiado turismo, ni el comercio, ni la restauración estaban muy en boga y lo querían potenciar. Y bueno, pues a través de la iluminación se ha conseguido, pues lanzando escenas lumínicas que coordinen la iluminación con música, pues han conseguido pues, revitalizar esa zona de la ciudad y conseguir que ahora turistas vayan a esa zona, la visiten y bueno, pues se potencien más ciertos barrios que antes quizás estaban un poco más degradados. La tecnología otra vez presente en este tipo de aplicaciones, porque bueno, pues hemos hecho también proyectos en la propia Badajoz o en Valladolid, donde los ciudadanos pueden interactuar con las instalaciones de iluminación. Los ciudadanos o los visitantes, los turistas, pueden desde una aplicación móvil que descargan de forma gratuita, por un tiempo limitado y siempre gestionado por el ayuntamiento, pues el poder encender una iluminación, poner un color que quieran durante un tiempo, con lo cual, bueno, pues al final es buscar esos efectos cruzados, como decía, para no solo conseguir potenciar la eficiencia energética, sino, pues en este caso, potenciar el turismo o la revitalización de ciertas áreas. Otro ejemplo sería en la ciudad de Madrid, una aplicación que realmente el Ayuntamiento de Madrid sacó un concurso para startups, que es pues un ecosistema que yo creo que también hay que promocionar en las ciudades, y la startup ganadora, pues lo que lanzó es una aplicación móvil que también pueden descargar de forma gratuita los ciudadanos de Madrid, donde les va a indicar dónde están situadas las pistas deportivas de barrio, van a poder reservarlas o incluso en algunas de ellas donde está el sistema de iluminación instalado, cuando lleguen a la pista van a poder encender la iluminación cuando vayan a jugar y apagarla cuando terminen de jugar, que es un tema que el Ayuntamiento de Madrid nos recalcaba, que les ha sorprendido que pues en muchos casos pues un grupo de amigos reservaba una pista y si finalmente terminaban de jugar antes de la hora que tenían reservada, pues ellos desde el móvil apagaban la iluminación, pues igual que hacemos en nuestras casas al salir del baño apagando la iluminación. Pues bueno, un poco toda esa conciencia social o ambiental que yo creo que cada vez en las nuevas generaciones pues está más presente, pues de alguna forma yo creo que hay que utilizar la tecnología de forma inteligente para potenciarla. Y ya como último ejemplo, quería poner una actuación que hicimos junto con Fomento de San Sebastián, donde ellos, pues dentro de esa política que de hecho ha explicado Ana en la Smart Calea, donde querían pues un poco esa transparencia de datos, esa forma de concienciar a la ciudadanía, pues entre otras actuaciones implantaron sistemas de iluminación inteligente en la calle con detección de presencia y los ciudadanos, pues entrando en la página que ha comentado Ana, pues pueden ver la línea amarilla sería el consumo que hubiera habido en esa calle si no se hace nada.
En violeta se puede ver el consumo que hay por el cambio a LED y en azul pues lo que tiene que ver también con los ahorros extra que aportan la detección de presencia. Como por lo que digo, pues esos caminos de la colaboración pública-privada es lo que nos pueden ayudar pues un poco pues a potenciar todas estas iniciativas tecnológicas. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Bueno, pues finalizadas las intervenciones, si os parece, empezamos el debate. Yo no sé si hay preguntas, no veo que haya preguntas de los asistentes por ahora. Así que si os parece, pues empezamos. Yo os lanzo alguna así muy genérica. Bueno, ¿por qué creéis, esto es algo un poco obvio, por qué creéis que es necesario avanzar en la sostenibilidad y sobre todo, ¿quién debe liderar? Ahora estáis aquí representantes del sector público, de la universidad, de la empresa privada. ¿Cómo se organiza esto? ¿Quién debe tirar? ¿Quién debe tirar? ¿Quién tiene más capacidad? ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? No sé si queréis. Ana. El mute, Ana, estás muteada. Ahora sí te veo. Que lo activan y desactivan desde la organización, y creo que no tenemos manejo simple. Gracias. Sin más, decía que Roberto de Deusto también mencionaba un poco estos términos amplios en su exposición, ¿no? Nosotros nos hemos dedicado un poco más a hablar de lo que hacíamos en concreto y algunos ejemplos de proyectos, pero si ya antes de la pandemia ya veníamos hablando de sostenibilidad y de eficiencia, pues ahora con todo lo que tenemos encima y mucho más, ¿no? Nosotros en Fomento de San Sebastián el tema de la sostenibilidad lo tenemos como uno de los ejes principales a nivel transversal. No solo sostenibilidad medioambiental, que también, pero sostenibilidad, quiero decir, económica, y eso deriva luego en el ámbito social también. Somos en el ámbito de desarrollo económico, con lo cual miramos la sostenibilidad en su sentido más amplio. Así que todo lo que ponemos en marcha intentamos que pueda ser sostenible en el tiempo. Bueno, no siempre salen las cosas como uno piensa, pero es algo que planificamos antes de poner en marcha los proyectos, sean con financiación o sin financiación. Incluso a nivel de organización, nosotros como Fomento de San Sebastián no somos una organización que vive solo del presupuesto público, es verdad que somos un departamento que también tiene una parte de presupuesto público, por supuesto el Ayuntamiento de San Sebastián, pero también tenemos financiación a la que optamos y en concurrencia como el resto de entidades a veces privadas, ¿no? Financiación europea, financiación de otras instituciones a nivel estatal, etcétera. Así que lo tenemos un poco en vena y es un poco lo que hacemos también de cara a la puesta en marcha de proyectos y todas las iniciativas y también en este ámbito SMART. ¿Y quién debe liderarlo? Creo que todos hemos mencionado, unos cuantos, al menos yo también he dicho, Josu también, hemos hablado del partenariado público-privado y es verdad que esto no se puede hacer solo. Cuando ponemos proyectos SMART en marcha, primero a nivel de ayuntamiento necesitamos coordinar a un montón de departamentos, o a unos cuantos al menos. No se puede hacer, no se pueden hacer temas de alumbrado, de movilidad, de TICs, etcétera, sin la colaboración de otros departamentos, y coordinar eso suele ser muy, muy complejo. Incluso los temas internos de la casa pues suelen ser complejos porque cada departamento tiene sus formas de hacer y sus competencias. Y luego siempre nosotros decimos que somos gestores, somos coordinadores desde lo público, no somos expertos en todo y siempre tenemos que echar mano de empresas, de universidades, de centros tecnológicos que sí tienen mucho más conocimiento técnico y que también tienen que estar ahí. Así que hay cabida para los tres segmentos que estamos aquí: institución pública, empresa privada y universidad, entidad, o por lo menos entidad de investigación, tienen cabida en todo lo que es planificación y también puesta en marcha de proyectos. Y en el plan SMART, en el que comentaba antes, que trabajamos para 4 años desde Fomento de San Sebastián, las 200 personas que participaron, responsables de entidades, así lo fueron también, ¿no? Responsables de empresas, de universidades, de centros tecnológicos, de otras instituciones, porque tiene que ser un poco remangarse y trabajar conjuntamente. Es verdad que a veces
se tiene una posición, no sé, voy a decirlo entre comillas, más cómoda desde lo público, porque parece que puedes hacer de entidad marco, de entidad general, que puede hacer un llamamiento, atraer al espectro de universidad, atraer al espectro empresarial, incentivar un poco ese trabajo y bueno, hacer como que lideras o intentar incluso liderar y coordinar, pero insisto en que incluso liderando proyectos o liderando planes para la ciudad en el ámbito SMART, la colaboración del resto de entidades tiene que ser mucha, no es una mera participación, es casi estar todos coordinándonos y participando. Por eso es muy complejo también, y ahí se genera un entramado difícil, que bueno, que hay que hacerlo ágil y hay que hacerlo sencillo y no lo es. Roberto, ¿cuál es vuestra experiencia al respecto, tu opinión? Respecto de la... Oye, sí, sí. Bueno, tal y como has dicho, a la pregunta de por qué es necesario, yo creo que ya el debate ya está ya demasiado trillado. En cuanto a quién debe adoptar el liderazgo, hombre, si no me estuviese escuchando tanta gente, diría que bueno, las administraciones públicas tenemos que ahí, tomar ahora ese liderazgo. Y aunque no tomemos ese liderazgo, yo creo que en esta situación de catarsis que se nos ha dado, la importancia que tenemos a la hora de bueno, pues evolucionar es importantísima, ¿no? Bueno, nosotros entendemos que en estos momentos tenemos la necesidad de mantener el empleo, sobre todo, y ahí yo creo que la colaboración público-privada, sobre todo con las empresas más grandes, no tanto las pequeñas, porque son las que más dificultades tienen, menos solidez financiera puedan tener, pero tenemos que hacer una alianza y no sé, dar alusión a la responsabilidad de las grandes empresas para de alguna forma también con la administración pública podemos, en ese corto plazo mantener el empleo para luego pensar en el largo plazo en otros términos. Ahí, bueno, recientemente se ha publicado el informe de competitividad, bueno, Orquestra, el Instituto de Competitividad del País Vasco ha publicado el informe de competitividad y hay un concepto que me ha gustado mucho, el de resiliencia evolutiva, que de alguna forma, bueno, pues estas situaciones también nos tienen que dar pie a pensar en el largo plazo cómo queremos transformar nuestra economía, cómo queremos transformar nuestra sociedad. Y bueno, hace alusión también a esa doble, no sé, medida que tenemos que tener tanto en el corto plazo dirigido a lo que es mantener el empleo y en el largo plazo a visualizar cuál va a ser esa transformación. Y en ese planteamiento las administraciones públicas, lo he dicho, no sé si liderar, si tendríamos que liderar, pero el papel que tenemos a la hora de acercarnos e implicar sobre todo a las empresas más grandes en esta transformación, pues es fundamental. Y me refiero a todos los niveles de la administración, no solo a Europa, ni a nivel estatal, ni a nivel del gobierno vasco, sino que desde los municipios también entendemos que ahí tenemos un protagonismo fundamental porque es quien de alguna forma conoce cuál es la realidad social de su ciudadanía, de su tejido empresarial más cercano y con el que de alguna forma aguas arriba pues tenemos que acompañar para que de alguna forma cumplamos con ese liderazgo en la transformación, tanto digital como en la transformación verde. Gracias, Roberto, se ha adelantado, Jesús. Te está dando la palabra. Nada pasa nada. No te oía bien, Jesús. Estás en mute, Roberto. ¿No te funciona el micro? Ahora. Parece que No, Roberto... es que el sonido lo controláis vosotros, sí. Bueno, yo creo que es necesario avanzar por una cuestión muy importante, ¿no? Creo que los recursos con los que contamos ahora son muy limitados para los retos que tenemos. O sea, yo creo que ahora mismo, desde luego a mí no me gustaría estar en el papel de Ana o de Josu, viendo la agenda de problemas que hay que resolver y los recursos que tenemos en los presupuestos públicos. La tecnología, no nos engañemos, siempre supone unas inversiones muy potentes y a veces no con el retorno asegurado, con lo cual yo creo que hay que avanzar mucho porque necesitamos adecuar perfectamente la tecnología a los retos. El margen de error que tenemos es muy pequeño en este momento. No podemos, yo suelo decir que hay que hacer experimentos con gaseosa porque como nos compremos todas las cajas de cava,
al final igual tenemos que tirar la mitad, ¿no? Es decir, yo creo que la tecnología es demasiado costosa en este momento para errar en el tiro. Y desde ese punto de vista, ¿cómo observo el liderazgo? Pues yo lo veo muy necesariamente colaborativo. Las instituciones, evidentemente, tienen la legitimidad democrática, son realmente la representación democráticamente elegida de la ciudadanía, pero creo que las instituciones llegan a donde llegan, tienen una capacidad, incluso a pesar de su carácter multinivel y de la capilaridad que los ayuntamientos tienen de estar en todos los lugares y muy próximos a la ciudadanía, y los siguientes niveles de institución más lejanos, pero seguramente con más perspectiva de conjunto. Pero creo que las instituciones tienen que entrar en un liderazgo colaborativo con el tejido empresarial, porque evidentemente creo que en el empresariado hay personas muy bien intencionadas que han puesto en riesgo su capital y su patrimonio para sacar adelante ideas. Por otro lado, creo que hay que contar con las entidades sociales. Creo que hay asociaciones, fundaciones, incluso entidades ahora sin una forma jurídica estable, sobre todo entre la gente más joven, que son fuente de innovación, de creatividad y de incorporar puntos de vista muy novedosos. Y yo sí os rogaría que en ese liderazgo colaborativo no os olvidéis de la ciudadanía anónima. El 85% de la población no milita en ningún partido político, no está metido en el tejido empresarial ni como accionista ni como persona que toma decisiones, no está participando en tejido asociativo, por lo tanto es una inmensa mayoría que está funcionando por nuestras calles, y es muy importante que entre en este liderazgo. Es decir, es muy importante que esté en todos los procesos co-creativos, no solo al final, no solo en el mal entendimiento del user experience que planteaba aquellos documentos de la industria alemana, ¿no? Cuando planteaban la industria 4.0, y en los primeros documentos, cuando los traducíamos a inglés o a castellano o euskera, decíamos user experience, experiencia del usuario, pero no en la fase final, no cuando la tecnología ya está hecha y cerrada, sino introducirles en la dinámica de coliderazgo desde el inicio, entendiendo muy bien sus necesidades. ¿Cuántas funciones tenemos en el móvil que no hemos utilizado nunca, porque nunca nadie nos ha preguntado cuál es el grado de apropiación y usabilidad que queremos dar de ellas, ¿no? Ha sido un esfuerzo ingente de generar un montón de aplicaciones que no van a ser utilizadas nunca. Y sabemos que la innovación solo es innovación y no una idea creativa y peregrina hasta el momento en que el ciudadano se apropia de ella y realmente da un uso continuo de la misma, ¿no? Y yo creo que ese liderazgo tiene que ser sí o sí colaborativo. Gracias, Roberto. Muy interesante. La verdad es que has introducido una serie de puntos que a mí personalmente me han llegado, sobre los cuales a ver si luego tenemos tiempo de comentar. Santiago. Sí, bueno, pues yo Desde recogiendo un vuestro poco punto de vista, sí. Como empresa cuéntanos. tecnológica, recogiendo un poco el mensaje que lanza Roberto, es cierto que hay ciertas introducciones tecnológicas, sobre todo punteras, y más en un mundo que nos obliga pues, a ser cada vez más competitivos, en estar en continua evolución. Pues en nuestro caso invertimos el 5% de las ventas en I+D, porque hay que, al final muchas veces nos lo exige, pero es cierto que hay ciertas tecnologías que a lo mejor no es el momento ahora de invertir en ellas, que quizá hay que ir a hacer una aproximación paso a paso. Hay ciertas tecnologías ya más maduras, como es el que me contaba yo, igual viendo un poco para casa, pues toda la tecnología LED, que ya se ha visto que con los años es una tecnología ya con ahorros contrastados, que quizá el enfoque puede ser por ahí, empezar por conseguir ese ahorro energético, con ese ahorro energético y esos retornos, implementarlo en otros usos, y luego ya pues poco a poco ir avanzando hacia quizá conceptos más desarrollados o más avanzados. En nuestras conversaciones con ayuntamientos, los temas que un poco yo he hecho en falta y que son pues quizá los puntos que podemos mejorar, porque es cierto que aquí el liderazgo tiene que ser un coliderazgo entre la administración pública y la empresa privada, pero muchas veces pues te encuentras que ese liderazgo dentro del ayuntamiento no está claro, que hay distintos intereses, con lo cual muchas veces es proyectos que a priori parecen claros y evidentes los retornos y los beneficios que tienen, es complicado llevarlos para adelante. Y bueno, también está en nuestra función pues el hacer un poco, dar alternativas. Comentábamos antes en la preparatoria pues el tema del modelo S que ha habido hace unos años, que es un claro ejemplo de colaboración pública-privada, donde una empresa privada invierte en renovar esas instalaciones del ayuntamiento y los retornos, los ahorros se reparten entre la empresa y el ayuntamiento.
pues son modelos que bien estructurados y bien trabajados, pues al final van a traer unos beneficios claros. Todo el tema de fondos FEDER, que ha habido mucho también, que han venido de Europa, pues son vías que hay que aprovechar y está claro que las dificultades presupuestarias están ahí, pero yo creo que hay modelos y formas de hacer las cosas para al final, si hay una buena coordinación y liderazgo desde la administración pública, pues llevar esos proyectos a la práctica, sobre todo con tecnologías ya más maduras y quizás experimentos, pues sí, dejarlos para quizá en zonas más concretas o para momentos pues, económicos más favorables que no al que nos enfrentamos. Gracias, Santiago. Habéis introducido, bueno, pues uno de los puntos últimos que habéis comentado, pues es el de el punto creo yo, por lo menos desde mi punto de vista también, y pese a ser teleco, pues muchas veces digo, nos hemos pasado, somos capaces de hacer, yo creo que ya se ha demostrado que técnicamente el ser humano es capaz de hacer virguerías tecnológicas, pero falta un poco lo que estáis comentando, lo que comentaba Roberto, es decir, el 80% de las cosas que hacemos, incluso más, no las usa nadie. Somos capaces de hacer demasiadas cosas que la gente no... Tenemos que preguntar a la gente, tenemos que hacer que las cosas sean más sencillas. Por ejemplo, por lanzaros una pregunta, todos estos proyectos de innovación, por ejemplo, el del alumbrado, ¿no? Que lanzamos o que se trabajan en ayuntamientos, ¿qué grado de complejidad, qué grado de usabilidad tienen? Que es otra de las cosas que yo muchas veces como técnico me lamento. Dice, esto no es usable, esto se lo paso a mi madre y no lo sabe usar. O sea, somos capaces de montar una aplicación, pues por ejemplo, para gestionar el alumbrado en los ayuntamientos, pero luego hay alguien en el ayuntamiento que coja el toro por los cuernos y diga, va, esto sí, esto es fácil o tal. ¿Qué opináis respecto de la aplicabilidad de los servicios y prestaciones que somos capaces de diseñar? Desde el punto, por ejemplo, vosotros, Ana y Josu, ¿qué opináis vosotros respecto de las cosas que os proponen y que se os propone para gestionar en los ayuntamientos respecto de la disponibilidad de personal pues capacitado para luego pues, manejarlas, grado de aceptación, etcétera? Contarnos un poquito. Ana, por ejemplo. Espera, a ver si te dan... Vale. Para poner en marcha iniciativas hay un montón de formas, ¿no? Muchas veces nos tienen empresas o entes privados con iniciativas y las analizamos para ver si merece la pena y tienen posibilidad y financiación y si es algo que puede tener resultados y tener beneficios de cara a ciudadanía o en función de la idea. Y otras veces ponemos en marcha nosotros ideas y vamos buscando pues, una convocatoria, financiación, socios, etcétera. Y bueno, pues ese trabajo preparatorio de planificación también suele costar y se suele tener que hacer, ¿no? Porque bueno, pues colocar dispositivos o lanzar cosas así sin más, pues bueno, luego tiene sus consecuencias. Es verdad que de cara a la tecnología, que es lo que comentabas, muchas veces nosotros lo que solemos decir es que la tecnología está ahí y en principio funciona y cuando da problemas seguramente habrá expertos o tecnólogos o la propia empresa que lo ha colocado que podrá solucionarlo, pero que el problema es todo lo que rodea a esa tecnología, ¿no? Quién pone en marcha el proyecto, entre quiénes, luego quién gestiona esa información. Muchas veces colocas dispositivos, muchos o pocos, pero esos dispositivos, el proyecto no es colocarlos, el proyecto es qué haces con ello, qué información sale de ahí y con esa información qué toma de decisiones vas a hacer y cómo lo vas a gestionar y luego qué cambios tienes que introducir con eso, ¿no? Porque para eso lo has puesto, ¿no? Sea alumbrado o sea otra cosa. Entonces, alguna vez lo hemos comentado también con Signify, ¿no? Si pones instalaciones de alumbrado inteligente y sabes que vas a tener un ahorro, el ahorro ya con el paso a LED lo tienes y luego con el paso a alumbrado inteligente, a detección de presencia o diferentes dispositivos que coloques, pues vas a tener un mayor ahorro. Pero eso, esta información hay que gestionarla, hay que seguirla, hay que analizarla, hay que tomar una serie de decisiones y luego saber pues esos proyectos los multiplicas o no, cómo puedes hacerlo, con quién colaboras, si conviene repetir o conviene hacerlo de otra forma. O sea, hay que hacerle un seguimiento.
Y eso es necesario preverlo desde el momento en el que estás pensando en hacerlo, no colocarlo y luego llevarte las manos a la cabeza. Entonces, se requiere tiempo de planificación, es importante. Cuando nos vienen empresas con ideas, si es algo pequeño y testeo y tal, pues perfecto. Ciudad laboratorio es una de las cosas que nosotros también queremos ofrecer, y además Donostia es una ciudad escaparate, con lo cual viene muy bien en el ámbito de marketing y más a las empresas, pero siempre con algo un poco de planificación. Y luego es verdad que en los ayuntamientos, dependiendo del ámbito o del departamento, pues a veces hay carencias en cuanto a recurso humano que pueda hacer ese seguimiento, con lo cual hay que pensar muy bien de qué contenidos estamos hablando, en qué departamento va a caer o va a recaer, o cómo colaboramos para llevar a cabo ese proyecto. Y lo dicho, colaboración público-privada y colaboración o coordinación interinstitucional también, o incluso a veces interdepartamental, incluso para algo muy pequeñito que se gestiona. O sea, puede haber ideas que se planifican, se ponen en marcha y luego se gestionan desde el propio ayuntamiento sin necesidad de otras instituciones, con algún ente privado, pero que incluso eso hay que planificar y coordinarlo también, porque si no luego queda ahí y no ha servido de nada. Y además, siendo una entidad pública, lo que queremos es que eso beneficie de alguna manera al ciudadano y que eso tenga consecuencias positivas. Así que tecnología sí, pero con algo más, no solo la tecnología en sí, y muchas veces los problemas no son técnicos, sino son de esa gestión, coordinación, planificación. Y por eso hay que tener las dos patas. Con el sector público. Josu, ¿cuál es vuestra experiencia en ese sentido? Yo creo que bueno, la tecnología va muy por delante de lo que podemos asumir el ciudadano medio. O sea, yo creo que sí existe más un problema de capacidades que un problema tecnológico. Y tengo que confesar que nos hemos pegado leches muchas a la hora de implantar tecnologías que en un momento dado pensábamos que iban a ser adoptadas masivamente y resulta que no ha tenido pues el recorrido que creíamos que iba a tener. Pero en alusión a lo que comentaba Roberto de integrar a esa ciudadanía anónima, pues los esfuerzos que estamos haciendo en los procesos participativos para poder integrar a esa ciudadanía anónima son inmensos y no llegamos. No llegamos porque muchas veces pues en los procesos participativos que abrimos, pues al final participan personas de un mismo colectivo, de un mismo perfil, de un mismo... Claro, queremos llegar a que realmente sean heterogéneas y muestren lo que es la realidad del municipio, pero ¿cuánto cuesta atraer a la gente para que participe en estos procesos? Ahí las claves no las tengo claras. Y en muchas ocasiones es por eso que solemos hacer un ejercicio de interpretación de las necesidades, es decir, en base a los diferentes inputs que podemos tener a nivel municipal, bien por las personas que recurren a Vía Punta, servicio de atención al cliente, bien las personas que vienen a servicios sociales o a empleo, bueno, pues hacemos un ejercicio de interpretación de necesidades, tratamos de que sea transversal, es decir, de que combinemos visiones de diferentes áreas, diferentes departamentos, y de ahí surgen proyectos, y es nuestra idea, surgen proyectos que de alguna forma, primero, ese user experience tenemos que testear a pequeña escala. Pues como en Donosti puede tener nosotros, pues a menor escala todavía, implantar pilotos y sobre una realidad ya más tangible, porque en ocasiones tampoco conocemos lo que la tecnología hace nosotros, a no ser que la veamos y la toquemos. Entonces, ahí lo que pretendemos es, y creemos que puede ser una fórmula, implantar pequeños pilotos, aunque sea a nivel conceptual en algunas ocasiones, para recibir ese feedback de esta ciudadanía anónima. Integrar en esa fase, porque la fase de co-creación suele ser súper complejo, de nuestra experiencia. Y bueno, a nivel tecnológico también lo que nos encontramos es que tenemos dificultades a la hora de desplegar, dificultades de modelo de negocio, porque nosotros la inversión inicial en tecnología, bueno, dependiendo de las bondades que puede tener, pues la asumimos o no. Pero un factor determinante para poder tomar decisiones en ese ámbito es cuál va a ser el coste de mantenimiento futuro de esa tecnología, a qué nos va a atar y cómo tenemos que en años venideros desplegar recursos para mantener algo que en un momento dado puede llegar a ser obsoleto en breve. Entonces, no nos da tanto miedo la inversión inicial como esto a qué nos encadena en el futuro. Esa es un poco la reflexión en ese sentido.
Yo por añadir algo, ¿se me escucha? Sí, yo por añadir, esto último que decías, totalmente de acuerdo. Nosotros miramos mucho también cada vez que vamos a hacer algo, cuál es el entendimiento y las implicaciones a posteriori. Porque realizar la inversión a veces, bueno, pues puede ser interesante y puedes tener financiación o recursos propios, pero luego esa sostenibilidad es importante y muchas veces hay que tener información transparente y también implica no solo financiación, sino gestión, todo lo que decía antes, y es muy, muy importante. Y luego, respecto a lo que decías de los procesos participativos, de todo lo que hemos ido haciendo nosotros en ámbito participación, me refiero al ámbito de Smart, una de las experiencias mejores que hemos tenido es un proceso participativo que hicimos en el barrio Choming, barrio en el que estamos actuando no solo con el proyecto europeo Replicate, sino también con otras iniciativas de ámbito Smart, en diferentes temáticas. Y ahí nos arriesgamos, hicimos un proceso participativo, pero solo con temas Smart, o sea, dejando muy bien claro a todos los residentes de ese barrio que íbamos a preguntarles por eso, que es duro, porque hay muchos ciudadanos que pueden decir, ¿quién me habla en esto de tecnología, de Smart? ¿De qué quiero en mi barrio? Pues si yo lo que quiero es huertas, el ambulatorio o la casa de cultura, ¿no? Y les decíamos, no, eso ya lo hablaremos, pero en otro ámbito y en otro debate. Aquí hicimos cuestionarios con un grado de respuesta altísimo, hicimos sesiones presenciales allí, dividiendo por temáticas, movilidad, TIC, energía, eficiencia, y además, como nosotros somos desarrollo económico, trabajamos mucho con el tejido económico, invitamos, aparte de todos los ciudadanos, había siempre una mesa con empresas, con universidad, con centro tecnológico y con total transparencia, ¿no? Que venían un poco con un discurso también general, no el de yo quiero vender mi producto porque no iba de eso. Y la verdad es que funcionó muy bien, hubo un montón de ideas y algunas de ellas las estamos implementando y vamos a hacer en el barrio, pues desde la puesta en marcha de una agrupación de compra de energía, asesorías también en el ámbito de la eficiencia energética, bueno, diferentes iniciativas en movilidad, en TIC, en energía, más allá de las que ya venimos haciendo en el barrio y de las que tenemos implementadas que el ciudadano ya conoce, pero bueno, que pueden ser quizá más pequeñas, pero que el ciudadano también las necesite, las ve más cercanas y que ahora en 2020-2021, con los medios que podamos, que es un año difícil, está claro, y sean ejercicios complicados los que vienen, pues los iremos poniendo en marcha. Pero nos sorprendió, es verdad que es un barrio que tenía un mix complejo, un mix de vivienda consolidada con gente ya de cierta edad, que puede estar un poco más alejada de estos ámbitos tecnológicos, de Smart y tal, pero que había que acercar. Como estábamos rehabilitando esas viviendas energéticamente, pues ya había un acercamiento hacia ellos, con lo cual, bueno, pudimos arrastrar a algunos. Y luego mucha gente joven, que también esta gente joven, hablarle de Smart y de tecnología y tal, entra con mayor facilidad y nos hemos dado cuenta que la dimensión barrio, por ejemplo, el introducir estos aspectos que aunque sean duros y técnicos y tal, al ser circunscritos al barrio y es tu barrio, pues tiene también cierto interés y ya digo que tuvo un índice de participación muy alto y que de hecho seguimos haciendo actuaciones derivadas de ese proceso, más allá de las que nosotros también veníamos y venimos haciendo. ¿Cuál es tu experiencia o vuestra experiencia respecto de los laboratorios estos que comentas que en los que habéis participado? Yo supongo que habréis tenido pues muchas experiencias de trastazos tecnológicos, ¿no? Bueno, hemos tenido experiencias de grandes fracasos y algunas victorias, ¿no? Algunas sensaciones de bienestar, ¿no? Grandes fracasos, pues por lo mismo que señalaba Josu y Ana, ¿no? Porque hay que pensar que vivimos en una sociedad tremendamente acelerada, con muchísimos problemas de conciliación familiar, social, laboral, y la gente vive un poco persiguiendo su sombra. Con lo cual, es verdad que cualquiera de nosotras o nosotros, cuando nos invitan a un foro, nos pensamos varias veces si asistimos o no, ¿no? Porque ves la agenda y dices, pues es muy interesante, pero tengo un montón de cosas que hacer. Si a esto sumamos hijos, sumamos padres, sumamos poner la lavadora o recoger la ropa o ir a por el pan, pues al final nuestra vida se reduce realmente a un tiempo disponible muy pequeño. Por eso, exigir o plantear participación significa a la gente exponerse, dedicar tiempo, moverse, y esto es muy complicado. Y no es porque la gente no quiera, no le apetezca, no, sino porque realmente hay
barreras objetivas y subjetivas muy importantes. Pero también es verdad que cuando uno analiza los grandes éxitos o esas experiencias que uno sale y dice, qué bien ha salido esto, ¿verdad? Me imagino que es la sensación de Ana cuando ve que planteas en Chomin una serie de cuestiones y ves que gente muy variopinta te está respondiendo a lo que planteas y te da ideas y te refresca, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto lo hemos vivido también. En esas situaciones, ¿qué es lo que está funcionando bien? Primero, que hay una necesidad explícita. Hemos conseguido dar con algo que las personas perciben como una necesidad real en su agenda diaria y, por lo tanto, en ese momento, cuando tú les invitas, va subiendo en la prioridad en su agenda. Segundo, tiramos de una motivación. Es un tema que les motiva, es un tema que les motiva porque en ese momento tiene una preocupación con sus mayores, con sus menores, con el trabajo, con el futuro de su tienda, con el cambio de paradigma que tiene que dar a su taller porque las cosas no van, o porque es una persona con movilidad reducida o con una diversidad funcional y tiene problemas realmente para moverse y disfrutar de la ciudad como cualquier otra persona. Entonces hay una motivación o hay un valor detrás. Esas cosas que realmente nos hacen salir con paraguas, gabardina y aunque haga menos 5 grados a la calle, por ejemplo, pues si hablamos de fútbol seguro que alguno entiende de qué hablo, y que no importan las condiciones ambientales, pero hay un valor detrás que me hace participar y asistir, ¿no? Tenemos experiencias muy positivas. Por ejemplo, pues estuvimos trabajando con Ferrovial Servicios en cómo incorporar a la ciudadanía en el diseño, en el rediseño con base tecnológica y no base tecnológica de un elemento tan humilde como puede ser un contenedor o todo el sistema de recogida de basuras. Y lo están aplicando en Getxo. Hemos trabajado y estamos trabajando con Iberdrola y Ayuntamiento de Bilbao para entender bien la movilidad en el proyecto Mugi on Cities, porque tenemos electrolineras, tenemos un montón de cosas, pero los coches no están allí enchufados. Entonces hay que entender muy bien qué está pasando. Tenemos tecnología suficiente para que todos los coches que en este momento en el planeta tenemos se pudieran mover por energía limpia, pero tenemos muchas dificultades objetivas y subjetivas. Las objetivas tienen que ver con temas económicos, etcétera, etcétera, y en las subjetivas que las personas se lo piensan muy mucho para ir del de combustible fósil al híbrido y del híbrido al eléctrico, y todo eso supone un cambio de hábitos, de valores, de prácticas, de usos, de consumos, etcétera. Hemos trabajado, por ejemplo, con ICUSI y las instituciones en acercar tecnología y envejecimiento. ¿Y qué hemos visto? Pues que el WhatsApp es una tecnología existente que ya tiene por lo menos casi 15 años de antigüedad y que es el medio más eficaz para acercarse a una persona mayor, porque es lo que más se acerca a su concepto antiguo del teléfono de casa, del teléfono fijo, y por lo tanto el WhatsApp lo utilizan con cariño y con frescura porque les pone en contacto con todas sus gentes queridas. Y a través del WhatsApp pues puede llegar muchas cosas y comunicarles muchas cosas, ¿no? Hemos trabajado con la Fundación El EGNOR en Alcalá de Guadaira para intentar acercar la ciudadanía, por un lado, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la Alcalá del 2030, y por otro lado, a la Smart City para ver cómo la tecnología puede ayudar en la vida cotidiana. Y estamos trabajando, por ejemplo, con la Diputación de Guipúzcoa en el proyecto Gastepolis para cómo aumentar la participación joven en la política en un sentido amplio, ¿no? En la vida pública. Y ahí la tecnología vemos que va a ser un aliado imprescindible, ¿no? Entonces, en todas estas situaciones lo que intentamos es que ese colectivo, ese grupo, esa comunidad sea de alguna manera cómplice porque hemos sabido entender su necesidad, su motivación y sus valores. ¿Hemos fracasado? Sí. Hay laboratorios que han fracasado. Nos hemos encontrado en foros solos, donde esa ciudadanía no ha venido. Pero también hemos fracasado en la construcción de la sociedad organizada, porque ha habido momentos en que la institución que incluso promovía el evento no ha venido, o no han venido sus técnicos y sus políticos, y nos hemos encontrado con un técnico o un político y nosotros, o no ha venido el tejido empresarial porque no ha visto business en el tema y entonces ha dicho ahí no voy, o ha faltado las entidades sociales porque no se ha fiado de la institución o del tejido empresarial. Y, por lo tanto, también hay un trabajo importante a hacer con la sociedad organizada, ¿no? Con esto termino. En la iniciativa Back Cities 4.0, que el Gobierno vasco nos ha permitido poner en marcha estos 2 últimos años, el único objetivo que intentamos es
aproximar a ayuntamientos, empresas, entidades sociales y ciudadanía en torno a una gobernanza que haga que la tecnología se ponga al servicio de los retos. Nos está costando mucho, porque hay una cierta, dijéramos, desconfianza, una cierta saturación, una cierta dificultad para comunicar estos matices de lo que estamos intentando hacer. Pero bueno, es cuestión de ser muy analíticos, de ver dónde están las barreras e ir quitándolas una a una, ¿no? Gracias, Roberto. Santiago, ¿cuál es vuestra experiencia Claro, pues desde yo el punto de retomando un vista poco empresarial en la implantación de proyectos en los cuales, pues, sí, retomando un poco ¿cómo abordáis el problema del coste, el problema que comentaba Ana? No es no solo el coste de adopción, sino que no os peguéis el trastazo porque el mantenimiento sea también abordable, tanto económica como culturalmente. Exactamente. Sí, retomando la consulta que decías al principio sobre estas implantaciones tecnológicas, es curioso porque muchas veces cuando proponemos a un ayuntamiento, hablamos con ellos y le proponemos un sistema que a priori tendría que ser un facilitador, una ayuda para ellos, una ventaja, pues en cuanto a facilitar el mantenimiento de la red de alumbrado o conseguir meter calendarios de regulación para que ellos no tengan que estar interviniendo. La primera reacción de gran parte de ellos es que eso lo ven como una complicación, no tienen gente para manejar esos sistemas, por mucho en otros se intenta hacer cada vez estos sistemas más intuitivos, más user-friendly, pero es cierto que se ven muchas barreras en ese sentido todavía. De la gente lo ve con un problema en los ayuntamientos, que no van a ser capaces de gestionarlo, con lo cual un primer punto podría ser eso, el tener pues unos perfiles quizá más técnicos en los ayuntamientos que estuvieran preparados para toda esa tecnología manejarla, porque es cierto que no se trata solo de hacer una inversión inicial y luego desaparecer. Tiene que haber alguien que la mantenga, que la use, que le saque partido, porque si no es que es mejor no invertirlo. Es mejor no invertir ese dinero porque va a ser un dinero tirado que no se le va a dar ningún uso. Por otra parte, también comentamos antes el tema de los modelos de contratación, las limitaciones que existen. Gran parte de los ayuntamientos sacan concursos de suministro más instalación, porque es el modelo más extendido, que comprenden mejor, que el interventor o el secretario pues entienden. Entonces, pues bueno, se limita a sacar un concurso, instalar algo y luego no se preocupan realmente de eso en el futuro, si va a haber un mantenimiento, una gestión, quién va a hacer todo eso, con lo cual otro tema a mejorar, yo creo, es eso, es introducir en todo este tipo de concursos, pues nuevos modelos, porque la tecnología cada vez está, aunque intentamos hacerla más fácil, pero es verdad que cada vez en ciertos campos tiene más complejidad, con lo cual tiene que haber no solo una instalación, sino también una gestión de todo eso. Entonces, pues quizás habría que sacar un concurso aparte donde una empresa mantuviera esos sistemas o el propio fabricante o una empresa tercera experta en gran tecnología que pudiera un poco rentabilizar esas inversiones, porque yo totalmente de acuerdo con vosotros, el invertir en tecnología, en temas muy avanzados, si realmente no se le va a sacar un provecho ni se va a hacer una gestión óptima, es tener el dinero. Con lo cual, vuelvo a insistir, la tecnología está ahí, pero en los ayuntamientos, en los estamentos gubernamentales, pues tiene que haber también esa visión a largo plazo, independiente de ciclos políticos, de todo, integrada en esa estrategia o ese plan director de Smart City que nos han comentado ya Joshua, Ana, por ejemplo, están trabajando, pues incorporar cualquier nuevo elemento, meterlo dentro de esa visión estratégica y que no se limite a algo que se monte ahí y nadie conozca, sino que garantice pues, que va a haber gente conociéndolo durante el tiempo, manteniéndolo y explotándolo al máximo. Está claro. Sí, yo ahí creo que, bueno, que tenemos un suelo decir que nos falta una generación. La próxima generación, nuestros hijos, que ya son nativos digitales, eso unido a yo creo que estaréis de acuerdo, Josu y Ana, pues lo que comentaba Santiago, el sector público, bueno, y en todas las empresas, un mayor componente de personal tecnológico a la vista de la que nos viene. Y yo creo que va a ser algo que tiene innecesariamente que ocurrir. A mí hay un tema que me ha llevado al fondo que ha comentado Roberto y del que me gustaría preguntar. Has hablado de la tecnología para la convivencia, y bueno, pues a lo largo de este año sobre todo, que no sé si porque hemos estado encerrados y hemos tenido parte del problema sanitario, pues los típicos problemas de convivencia que este y otros han generado.
¿Podrías contarnos un poquito, cuando hablas de tecnología para la convivencia, cuáles son las aplicaciones que veis desde el punto de vista de la universidad de la aplicación tecnológica en este ámbito? Porque como técnicos siempre nos focalizamos en lo que primero nos lleva la intuición, que pues son los ahorros, etcétera, pero todo en el ámbito cultural, pues ahí los técnicos generalmente nos solemos despistar. ¿Nos puedes contar un poquito qué podemos ayudar los tecnólogos para mejorar la convivencia? ¿Cuál es vuestro punto de vista? Vamos a ver, ¿no? A ver si consigo explicar un poco esta idea, ¿no? De manera que sea interesante y operativa, y no sea, como nos suele pasar siempre a los académicos, que decimos cosas a veces que no se pueden entender porque no nos explicamos, ¿no? Bueno, yo creo que en este momento, y la pandemia creo que ha sido la chispa de encendido, nos hemos encontrado con un rombo que ya empezaba a funcionar de una manera complicada. En un extremo estaba la globalidad y en el otro la proximidad, y en un extremo estaba la movilidad y en el otro la conectividad. Y hemos vivido a lo largo del año una especie como de tortazo continuo en todas las direcciones, donde hemos visto cómo este péndulo se iba moviendo, y al eliminar la movilidad todos íbamos por la conectividad, pero todos echábamos de menos la proximidad. De hecho, todas nuestras conversaciones se basan en criticar a las instituciones porque nos reducen muchísimo la movilidad, y eso es bueno, quiere decir que echamos de menos el valor de la movilidad. Y al quitarnos la movilidad, la conectividad nos ha reforzado la globalidad, es decir, nos hemos colgado de las plataformas digitales de todo tipo para comprar, para espectáculos, para pero estamos echando de menos la proximidad. Desde el abrazo de los familiares hasta la conversación con la cuadrilla de modo informal en un choco de una sociedad, o el estar disfrutando de un espectáculo deportivo, cultural y comentando luego con un par de pinchos la jugada. Entonces, la tecnología de momento nos ha ayudado mucho a la globalidad y la conectividad. Creo que a esto hay que darle una vuelta y convertir la tecnología en un elemento que nos ayude para asegurar la proximidad y la movilidad. Es decir, por ejemplo, voy a poner un caso a ver si a través de él se consigo explicar bien la idea. Las librerías estaban a punto de morir, porque las grandes plataformas que distribuyen el libro, todo tipo de libro, en un tiempo muy razonable, un precio muy razonable y en la puerta de tu casa, no hay manera de competir con ellas. Pero creo que nadie en su sano juicio diría que podemos prescindir de las librerías, porque no podemos prescindir de un espacio de proximidad donde hay cultura, hay intercambio, hay diálogo, hay proximidad y sobre todo hay vida en cada una de las calles donde está. ¿Qué han hecho las librerías? Pues poco a poco entender que una cosa es lo que pueden aportar en movilidad y proximidad y otra cosa es lo que pueden aportar en globalidad y conectividad. Y van creando plataformas de ámbito más local para intentar que yo vaya a la librería, vea los libros, los toque, hable, etcétera, pero luego también tenga la confianza para mandarles un correo, y que la propia red de librerías, no siendo otro ente ajeno, pues me atiendan. Esto en el comercio local también es un campo que hay que desarrollar al máximo, es decir, al final una persona mayor ya lo está haciendo, va al supermercado de toda la vida o a la tienda de ultramarinos de toda la vida y luego el pedido le mandan a casa, con lo cual ya hemos unido movilidad, conectividad con proximidad, ¿no? Yo creo que ahí nos vamos a jugar mucho. Yo creo que la tecnología de la proximidad, la tecnología de la movilidad tiene que desarrollarse más, y la tenemos que hacer para que el sistema sea mucho más equilibrado. No podemos extraditar o expatriar, es decir, yo no puedo seguir comprando cosas a domicilios fiscales que están en Holanda e Irlanda. Esto no puede seguir así, porque eso quiere decir que en términos de balanza comercial estoy netamente sacando mis recursos fuera y no dejando nada aquí, ni empleo, ni recursos, ni nada. Y esto es realmente para mí, una de las cuestiones más graves a las que nos enfrentamos. Y el problema no es de la tecnología. Jesús, disculpad, me entrometa, tenemos que ir cerrando porque bueno, nos quedan 3 minutos y me gustaría un poco, que creo que sería interesante, ¿no?, tener un titular, por así decirlo, por parte de
de los ponentes, ¿no? Bueno, pues un resumen general, ¿no? Rápido de cuál es, bueno, pues creéis que es vuestra visión un poco de esta jornada y tanto un poco de la importancia de la digitalización para la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en las Smart Cities, ¿no? En este caso. Muchísimas gracias. Pues, lanzada la pregunta, ¿quién se anima primero? Ana. Sí, te lo iba a decir porque me toca la primera, no, sin más. En un periodo tan complicado como el que tenemos ahora y que todavía vamos a tener durante un tiempo, donde nos guste o no, sí que vamos a ir hacia una economía de menor contacto, pero en el que la tecnología va a ser necesaria, pues no va a quedar otra que seguir trabajando en proyectos tecnológicos, pero que, como bien decía Roberto, que no sea solo tecnología aquello en lo que estemos pensando, sino que tengamos bien en cuenta todos los aspectos de sostenibilidad económica, social, medioambiental y tener en cuenta la ciudadanía, que lo hagamos, como ya hemos dicho todos, de manera colaborativa. Y un ejemplo es un poco esta mesa de debate de hoy, ¿no? Donde estamos empresa privada, institución pública y universidad. Y es un poco la senda a seguir, nos guste o no, y más en esto que estamos viviendo. Así que, bueno, que sigamos adelante y que sigamos teniendo contacto, que colaboremos y que lo hagamos lo mejor posible. Pensando un poco en el ciudadano, en ese 80% que no está adscrito a ninguna entidad, ni política, ni demás, pero que está esperando un poco que los servicios sean mejorados y que le hagamos un poco la vida más sencilla o mejor, ¿no? Dentro de todo esto que estamos viviendo, en la medida de lo que cada uno podemos aportar. ¿Titular? Bueno, aunque yo creo que tu última intervención ha sido... Bueno, prácticamente lo que ha dicho Ana es lo que suscribo plenamente, ¿no? Yo creo que tecnología sí, por supuesto, necesaria, imprescindible en todos los campos y en todos los órdenes, al servicio de los retos del desarrollo sostenible, y aquí sí pediría que junto al desarrollo económico y medioambiental, que creo que ya los tenemos bastante asumidos, no nos olvidemos del desarrollo social y cultural, y desde el punto de vista de la gobernanza, creo que es muy importante que además de la relación institucional, instituciones-empresas, se sume a esa conversación las entidades sin ánimo de lucro y la ciudadanía. Y no pensemos que la ciudadanía no quiere participar. Pensemos que no va a ser fácil que participe. Pero hay maneras, hay modos y hay que irnos ganando su complicidad. Bueno, pues hay como titular, yo creo que desde las instituciones tenemos la responsabilidad de liderar de forma colaborativa, pero de liderar esta transformación que se va a dar. Tenemos instrumentos a nuestro alcance que no los hemos utilizado, los estamos utilizando muy poco, como es la compra pública e innovación, los ambos regulatorios que de alguna forma permiten generar oportunidades para esa transformación y sobre todo atendiendo en este momento, en el corto plazo del empleo y a los colectivos más vulnerables, pero sin olvidarnos de que en el largo plazo tenemos que pensar en otro modelo, no sé, de transformación económica que de alguna forma nos permita evolucionar económica, medioambiental, pero también, como decía Roberto, socialmente. Santiago. Pues por mi parte, 2 puntos. Un poco como resumen de lo que hemos comentado, la tecnología efectivamente no tiene que ser un fin, sino un medio. Hay avances tecnológicos a distinto nivel, con lo cual, bueno, entiendo que cada municipio está preparado para adoptar esos avances según le toque, pero bueno, hay tecnologías muy maduras que se pueden aplicar desde ya con resultados probados. Y por otra parte, pues bueno, que tenemos que aprovechar nuestra fortaleza como país, toda esa digitalización que yo creo llevamos innata. Yo muchas veces cuando lanzan un producto nuevo a nivel global, pues siempre dicen que España somos los primeros, en nuestro caso en Signify, en intentar hacer pilotos, venderlos. O sea, yo creo que España somos un país bastante innovador, bastante todo el ecosistema de startups es un ejemplo, todo lo que hay aquí, entonces hay que aprovechar toda esa fortaleza como país innovador y toda la fortaleza que tenemos con la parte de renovables también, todo el potencial que tenemos en
Nosotros ahora estamos trabajando en luminarias solares, por ejemplo, y pues es un país, España es un país con un potencial de energía renovable solar y tal, que también tenemos que sacar partido, con lo cual, pues bueno, pues aprovechar todas las fortalezas para realmente salir adelante de esta situación y salir lo mejor posible. Pues muchísimas gracias. Mira, es que Ardenoí, como de costumbre, el tiempo pues se nos ha hecho corto. A mí me gustaría quedarme de charla un buen rato más. Y nada, lo dicho, agradeceros muchísimo vuestra asistencia y poco más, que vaya muy bien, que entre todos, y echándonos una mano, pues saquemos esto adelante. Pues muchísimas gracias, Jesús, por tu moderación. Creemos efectivamente que se nos queda corto con este panel y un poco aportando esos diferentes puntos de vista, ¿no? Desde la administración, como comentaba Ana, empresas tecnológicas como Signify, o bien, pues desde la universidad con la visión de Roberto, ¿no? En cualquier caso, agradeceros de nuevo a todos vuestra participación. Vamos a continuar con la siguiente sesión, la parte de las conferencias. Y de nuevo, Roberto, Santiago, Josu, Ana y Jesús, agradeceros vuestra intervención y continuamos con Enertic Live, ¿no? Con la siguiente sesión. Muchísimas gracias.